Bienvenidos a una cápsula más de este taller de megatendencias. En esta ocasión hablaremos sobre todo de los recursos escasos, ya que hay que entender que la mayoría de los elementos y materias primas más importantes para subsistir en esta sociedad no son ilimitados. Y estamos ya a portas de encontrarnos una fase de escasez a la cual debemos pararle muchísima atención. Así que empecemos a hablar con el que muchos consideramos que es el material que revolucionará nuestro futuro. Se trata del grafeno, un material que por sus condiciones de ser el más delgado, al tener solo una capa de un átomo de grafito, nos ayuda a ser flexible y cumple con otras condiciones para ser un buen conductor de energía, ser traslúcido eh, y absorber otros componentes dentro del mismo a niveles nano, los cuales nos permitirá generar revoluciones en la salud. Vamos a ver un poco lo que ya algunas prestigiosas universidades muestran como los grandes beneficios que el grafeno nos traerán a todos. Graphene is an amazing new material. It was discovered in 2004 and it consists of carbon atoms arranged in a perfect hexagonal lattice. Another structure of carbon is graphite, where the carbon atoms are laid out and stacked up in sheets. If you separate out just one atomic layer of graphite, this is graphene. Because graphene is only one atom thick, it has some amazing properties. It's fantastically strong, it's very light, it's extremely flexible, and it conducts electricity and heat better than almost any other material. Como ya vemos, aunque se descubrió en 2004, el grafeno hasta hoy, 2018, ya empieza a ver luces de poder producirse de manera industrial y a unos costos competitivos para poder desarrollar todas estas nuevas tecnologías y dispositivos que ya vemos y vislumbramos para un futuro con grandes beneficios para toda la humanidad. Graphene is the thinnest material you can imagine. It's only one atom thick. To put that in context, an atom is 1,000,000 times thinner than the diameter of a single human hair. Because graphene is so thin, this gives it the amazing properties. Makes it light and flexible, and it allows it to conduct electricity and heat fantastically well. Because graphene is only one atom thick, this makes it incredibly flexible. A bit like a rubber elastic band, if you stretch graphene, it can extend to 20% of its original length. This has fantastic applications in flexible wearable technology. You can imagine a smartphone that you will wrap around your wrist, a computer you can roll up like a newspaper, and clothing that reacts automatically to your environment. Graphene is so thin it only absorbs 2% of the light that passes through. This means it's almost completely invisible to the naked eye. We could use the transparency of graphene in a range of new types of technology. For example, you can imagine a satellite navigation system that's built into the windscreen of your car, a TV that's built into the window of your living room, or even a computer that's built into a contact lens. Pensemos esto como las nuevas revoluciones que tendremos, ¿no? Si ya estamos hablando de tener dispositivos dentro de nuestros ojos y le sumamos otra tendencia como la realidad aumentada y la misma realidad virtual, eh, redefiniríamos negocios como la publicidad exterior, donde la gente ya no tiene en la vida real
que ver anuncios publicitarios, sino que a través de estos dispositivos empezaremos a interactuar con las fachadas de los locales comerciales, los espacios publicitarios serán más interactivos y veremos cómo este nuevo mundo de opciones a través de la interacción del mundo virtual y real empieza a hacerse realidad gracias al uso de este nuevo material que es el grafeno. Graphene has a higher surface area, and this enables a lot more drugs to be loaded onto its surface. This could potentially reduce the side effects associated with the current cancer treatment. Graphene also has a high versatility in terms of chemistry. Pretty much anything can be attached onto its surface, enabling a specific and precise targeting for drug delivery. De la misma manera que tendremos nuevos materiales, vamos a prestarle gran atención a la ausencia de otros grandes materiales como es el agua. Para el 2045 se incrementará el consumo del agua en la agricultura. ¿Esto qué quiere decir? Un 19% más de agua se consumirá para poder producir el alimento que necesita la humanidad. Este tipo de incrementos nos lleva a ver que en el 2045 estarán 3.9 billones de personas sufriendo de estrés hídrico, de ausencia de agua para sus necesidades básicas. Esto nos conlleva a hablar de un 40% de la población mundial afectado por este problema. Ya para el 2045, ligado a esto está el tema de la desnutrición. Y es que las poblaciones más vulnerables, las más humildes, estarán afectadas por este tipo de problemas. Es así como los niños menores de 5 años llegarán a ser afectados entre 20 y 25 millones de niños. Esta cifra, si la totalizamos, nos da que vamos a tener 49 millones de personas afectadas por nutrición. De ahí la importancia de ver todas las acciones que podemos hacer hoy para poder garantizar un mejor acceso a los alimentos y al agua como elementos vitales en nuestra sociedad. De la misma manera, se nos van cambiando el uso de materiales tan importantes como son las materias primas que producen la energía que mueve nuestro mundo. Puntos claves para ver acá. Disminución en el uso del petróleo, el más importante de los materiales energéticos que tenemos en la actualidad. Aunque se disminuye, sigue siendo el predominante. Lo mismo pasa con el gas natural, que en este caso tiene un incremento, y de ahí hay que ver la importancia de los países productores de gas, que van a ver grandes retribuciones por estos cambios en el uso de nuevas energías actuales. El carbón, aunque se disminuye pronunciadamente, seguirá estando dentro del top de las energías más utilizadas. Vamos a tener un aumento de la biomasa. Importante ver el aumento en hidroeléctricas y nuclear, y ver otros renovables que en realidad nos muestran que para el 2035 comienza a abrirse paso a nuevas alternativas. Personalmente, espero ya poder para esa época empezar a vislumbrar el hallazgo de energías limpias, renovables y libres, que no nos generen los problemas que actualmente tenemos con el monopolio del uso de energías y la dependencia a algunos recursos, como lo es el petróleo para la gasolina y para la industria. De esta manera, es importante ver que aunque no se generan grandes cambios en los principales fuentes de energía,
sí es ver cómo desde el 2010 aparecen nuevas fuentes y estas fuentes comienzan a tener un incremento que, aunque si los comparamos con las tradicionales no tienen el mismo peso, pero ya veremos cómo el futuro empezará a mostrar nuevas caras sobre el uso de las fuentes de energía. El crecimiento de la población es un factor clave, ya que este será el responsable de mostrar también un crecimiento económico, reflejado también en un crecimiento de tecnologías que nos van a requerir eh, el uso de mayor energía. Solo pensémoslo en el caso de la invención de la cadena de bloques y el Bitcoin y cómo esto empieza a generar una demanda de energía para poder minar estas transacciones y generar el flujo de estos nuevos servicios que se dan a través de él. Así, de la misma forma, vamos viendo cómo se sigue aumentando y se incrementa el uso de energía. De la misma forma, la producción de alimentos se incrementa porque somos muchos más demandando mucho más. Dentro de los recursos principales ya hablamos de estos tres, el carbón, el gas natural y el petróleo, pero ahora veamos el panorama futuro cuando nos veremos con la escasez de estos recursos. Es así como el carbón, dentro de 119 años empezaremos a ver esta crisis, pero esperamos ya estar teniendo nuevas fuentes de energía que nos ayuden a reemplazar el problema que tendríamos con el carbón. Nos restan 63 años para aprovechar la energía que nos brinda el gas natural y esto nos pone a pensar un poco en situaciones como el poderío que tiene Rusia con la distribución de gas a nivel europeo y qué va a pasar si ya no tienen el gas, qué va a pasar con los gobiernos y los países que tengan gran dependencia de este tipo de materiales. El petróleo solo nos resta 46 años y en realidad yo creo que ya estaríamos hablando de unos 43 años, ya que este informe fue hace más o menos unos 3 años. Pero más allá de esto es ver que los principales fuentes de energía en la actualidad y en el futuro próximo se nos van a acabar y hay que ver qué nuevas jugadas, qué nuevos participantes tendremos en este tablero. Como incrementa la población, se incrementa la demanda de alimentos. Esto también, la demanda de otros recursos, como va a ser el agua, la energía, todo detrás de esto. Y cosas que no veíamos antes las vamos a empezar a ver cuando empecemos a ver que hay una disminución en la producción de alimentos. En el caso de importaciones y exportaciones de materias primas, se mantiene el uso de la vía marítima como primordial y más allá de eso es entender cuáles son esas materias primas que son el motor de muchísimas industrias y negocios alrededor del mundo. Dentro de ellas queremos destacar unas que se caracterizan por su importancia y adicional porque son escasos. Y de la misma manera que lo veíamos con los tres elementos anteriores, vamos a encontrar que estas materias primas serán de gran relevancia. Estamos hablando de materiales como el antimonio, el berilio, el cobalto, fluorita, el galio, el germanio, el grafito, el indio, el magnesio, el niobio, el platino y los demás materiales que están a su alrededor, los metales de tierras raras, entendiendo la importancia de las materias raras para la fabricación de artilugios electrónicos que actualmente invaden todos los mercados.
Adicional también está el tantalio y el tuxteno. Claramente el grafeno lo veremos dentro de estos cuando vemos el tema del grafito como una de las materias primas importantes dentro del comercio internacional. Bueno, así cerramos esta cápsula de recursos, entendiendo que más allá de verlo como un panorama negativo, es encontrarnos con las oportunidades y las acciones que debemos tomar con prioridad el día de hoy, en este presente, para poder disminuir el riesgo que se nos avecina a futuro. Esperamos encontrarnos en una siguiente cápsula y seguir explorando todo este tema de las megatendencias.